comenzar nuestra última sesión de fase, ¿sí? Como les decía la semana pasada, esta sesión es sobre ya puntualmente las especies, los procesos ecológicos de las especies. A ver, para saber si están presentes. Fernando Emanuel. ¿Se encuentra? No está Fernando. Darlene Cori. Tampoco está. Sí se me escucha, chicos, ¿no? O estoy hablando solita. No los escuché decirme buenas tardes. Sí, ingeniero. Buenas tardes, ingeniero. Sí se lo escucha. Ya, perfecto. Bueno, ninguno de los dos estaba. Y Joan Miguel. Buenas tardes, ingeniero. ¿Miguel? Joan Miguel. Pero buenas tardes, Miguel también. Presente, ingeniera. Buenas Muy tardes. bien. Ingeniera. Bien. Sí. Fernando Lozada, mi compañero recién se está conectando, tuvo unos problemas de conexión, pero me dice que está intentando conectarse. Pero está conectado. Ingeniero, buenas tardes. Disculpe, tuve problemas para encender mi micro. Muy bien. Ya, chicos, a ver, les comparto. Listo. Esta última sesión es acerca de los procesos ecológicos a escala de paisaje. Como ya les he venido diciendo y en prácticas ya han ido viendo, estudiar o ver todo lo que involucra la ecología del paisaje no es solo estudiar a nivel espacial lo que sucede, ¿sí? Que en eso yo creo que ya son expertos, porque ya lo han visto en teoría, han hecho sus análisis en práctica, ¿sí? Entonces, ya saben lo que es, pues, analizar un paisaje, analizar lo que le pasa, analizar si tiene parches, analizar su fragmentación, la parte de la relación con las redes de drenaje, etc. Entonces, fuera de eso, hablamos en la primera unidad la importancia de también conocer la parte de procesos biológicos, procesos ecológicos que pasan en ese paisaje, ¿sí? Pero a una escala del paisaje. Para ello es lo que vamos a profundizar el día de hoy. Entonces, recordando, el paisaje está constituido por un mosaico de hábitats. ¿Qué era hábitat? ¿Quién me dice qué es hábitat? No puedo ver si alguien está levantando la manito, así que puede hablar de frente. No, ahora sí ya veo. Nadie escuchó el cri-cri, entonces nadie vino a la clase hoy día. Como hay un cri-cri. Puede ser el espacio donde tienen las condiciones para que esa especie pueda sobrevivir, ¿no? Muy bien, gracias Miguel. ¿Qué más es el hábitat? Fuera de que es un espacio para las especies, para que puedan vivir, ¿qué más? No hay más Podría conceptos. ser entendido como Ingeniera, es un espacio también donde incurren lo que es los factores físicos y geográficos, lo que permite el desarrollo de una especie. Muy bien, gracias Lady. Tiene que ver con el desarrollo de una especie. Pero ¿qué más? ¿Qué más? Si no le diría a Armando, pues que no se acuerdan de su clase. Decía Armandito, ¿sabes qué? Los chicos de la promoción de cuarto, amnesia tienen de tus clases.
Por ejemplo, ¿será importante un hábitat para una especie en específico? Sí, para los especialistas. Muy bien, gracias Leonardo. La clase anterior o la anterior vimos acerca de los tipos de especies, ¿sí? Que hay especies especialistas y especies generalistas. Obviamente el hábitat es muy importante para esas especies especialistas donde indudablemente les va a afectar un cambio en cuanto al paisaje, a los patrones del paisaje y lo que puede estar sucediendo. Pero recordemos que cada especie, cada grupo de especies tiene tiene condiciones diferentes y requerimientos diferentes para su hábitat, ¿sí? Y por lo cual obviamente es parte de un ecosistema. O sea, un ecosistema va a tener pues va a abarcar todas estas especies y sus requerimientos. Entonces, eso es importante cuando nosotros queremos hablar de lo que es la parte que vamos a introducir a los procesos ecológicos del paisaje. A ver, denme un segundo, por favor, que me voy a conectar rápidamente a una reunión. Un segundillo. Listo. Entonces, nosotros vamos a ver temas importantes y muy resumidos, solo de recuerdo, para estos procesos ecológicos. En primer lugar, recordar de que los ecosistemas, y que era lo que estaba diciendo hace un momento, pues tienen dinámicas, ¿sí? Por eso hemos estudiado incluso el término de la misma, han estudiado ustedes en ecología el término de la dinámica de estos ecosistemas o de las mismas especies, tanto los factores bióticos, abióticos, que lo hacen pues parte, ¿sí? Y cómo van a ser afectadas y cómo se van a relacionar con la heterogeneidad espacial. Estos procesos ecológicos van a tener relaciones, ¿sí? Las relaciones, ay, a ver, creo que no sé. Ay, no sé qué pasa. Se colgó. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, genial. Sí, genial. Y no sé qué ha pasado, se ha bloqueado todo. A ver, otra vez. Ah, ya está, ya está. Entonces, estas relaciones que nosotros vamos a tener por los patrones y procesos, recordemos que hemos visto anteriormente la importancia de los patrones. Ustedes mismos el análisis que han realizado en prácticas ha sido de acuerdo a los mismos patrones en el paisaje que han estado observando, ¿sí? Y en cuanto a los procesos, pues justamente fuera de que vamos a puntualmente ver algunos procesos importantes a escala de paisaje, hay procesos ecológicos,
¿sí? Hay procesos que pasan, desde la misma sucesión ecológica, que la mencionamos alguna vez en la primera fase, hasta la parte de los procesos puntuales en cuanto a las especies, ¿sí? Para ello ocurre flujos, los flujos de especies, los flujos de materia, los flujos de energía, ¿sí? Lo que pasa, por ejemplo, con un ecotono, una frontera, que ya ustedes saben, lo de metapoblación que hablábamos y los efectos de la fragmentación que también hablábamos, todo eso va a influir obviamente en estos procesos ecológicos en el paisaje. Ahora, en ciclos de materia y flujos de energía, que lo estaban mencionando, va a ser importante recordar, pues, que siempre va a estar presente en un ecosistema, ¿sí? Hemos dicho, bueno, yo lo comenté, imagino que ustedes recordarán en Introducción a la Ingeniería Ambiental, que el mismo ambiente es un sistema, y dentro de ese ambiente, pues, hay muchos sistemas como los ecosistemas, donde, pues, ocurre este tipo de ciclos de materia y flujos de energía. Gracias al sol, gracias a su energía, es que nosotros vamos a tener muchos de estos procesos, y la parte de la alimentación va a ser importante. Como les preguntaba en prácticas, bueno, con los que llevo, imagino también los otros chicos han visto la importancia de la alimentación, ¿sí? Para una especie, el agua y la alimentación es importante, ¿sí? Es más, hay un video que les estoy dejando para que puedan ver, y voy a dar un espacio al final de la clase incluso para que se pueda tener en cuenta esta importancia de la distribución de especies cuando se habla de términos de alimentación y de poder tener, pues, agua para que pueda subsistir. Recordando, tenemos nosotros los procesos desde la energía del sol, los flujos de energía, los flujos de materia, ¿sí? Que esto ya saben. Pero vamos a recordar que en cuanto a los flujos de energía y los ciclos de la materia, vamos a tener si van a ser cerrados o abiertos. En el caso del ciclo de la materia, pues es algo cerrado, ¿sí? Es algo cerrado porque ahí se va a dar ese intercambio que va a permitir que esa cadena trófica pues sea un ciclo. Es más, es parte de los ciclos biogeoquímicos que ustedes ya conocen. En cuanto al flujo de la energía, pues vamos a tener que es algo abierto porque esta energía del sol va a ser reflejada, va a ser absorbida y esa absorción va a ser lo que necesita esos productores o esas plantas para poder vivir y pasar a este ciclo que ya comentaba, ¿sí? Entonces yo creo que eso está muy claro porque era recordar un poco y que es importante para que se considere dentro de los procesos que vamos a ver. Que también es importante, la teoría jerárquica. Esta teoría, que si bien es cierto es bastante antigua, la pueden ver en bibliografía, se menciona en la ecología del paisaje porque justamente la parte del análisis que se hace espacialmente tiene mucho que ver con los patrones y procesos que están pasando, ¿sí? Que en eso ustedes ya tienen conocimiento. Pero estos cambios, ese proceso que se da, ¿cómo ustedes o para qué les va a servir o cuándo lo van a considerar y cómo lo deben considerar? Primero, según el tipo de problema que se planteen, porque no va a ser que simplemente, por ejemplo, yo ahora les diga, pues analicen este paisaje, ¿sí? Y solo les diga eso. Es imposible, porque analizar un paisaje involucra muchas cosas. Y ustedes cuando han hecho o van a hacer sus prácticas, su informe de práctica, se darán cuenta de la importancia, pues, de ustedes mismos, por su criterio, por todo lo aprendido, ir viendo por dónde se quieren ir en el análisis, ¿sí? Porque no va a ser lo mismo decir, voy a hacer un análisis de este paisaje o voy a hacer un análisis de la fragmentación de este paisaje y su influencia en la parte de los mismos cultivos o en la parte de las especies y animales o en la parte de la afectación que se tiene y la relación con esos incendios forestales que hay en ese bosque cercano o con sus impactos de esta empresa o de esta actividad industrial o minera que le está afectando. Entonces, esos son problemas, o sea, son cosas que ustedes sí las tienen que tener en cuenta
cuando se habla de estos procesos. Y lo segundo es la escala espaciotemporal en la que se formula. Esta escala, y ya lo hemos hablado en la segunda unidad, va a ser importante porque ustedes van a definir justamente en el paisaje qué tiempos van a tomar, ¿sí? Si van a plantear dos escenarios diferentes, eso han hecho en SIG, por ejemplo. Les daban dos escenarios, les decían plantear un escenario de hace tantos años con el actual, no veían, por ejemplo, los términos de, no sé, crecimiento poblacional u otras cosas que les decía el docente. Entonces, ustedes tenían esa noción de que pueden comparar, ¿sí? Y de acuerdo a eso, ustedes escogen cuando quieran hablar de un proceso ecológico a escala de paisaje. ¿Qué más tenemos en cuenta? Las perturbaciones naturales e inducidas. Ya hemos hablado anteriormente de los cambios antropogénicos en el paisaje, los patrones que hay, pero esto es importante un poco para pensar y analizar de que nosotros hemos dicho que tenemos diferentes hábitats, ¿sí? Tenemos diferentes hábitats y vamos a ver de qué ocurren diferentes perturbaciones. Entonces, yo les hago aquí la pregunta. Si nosotros tenemos un paisaje donde ocurre una perturbación natural, ¿importará saber la distribución de una especie? ¿Quién me dice? ¿Nadie? Vuelvo a repetir la pregunta. Si nosotros tenemos un paisaje determinado y ocurre una perturbación natural, por ejemplo, un incendio, ¿será importante saber la distribución de una especie? En general, Es importante en general, sobre todo por el proceso de la restauración, Muy porque bien. sobre todo en especies herbáceas, después de un incendio forestal, son las que se regeneran más rápido. Sin embargo, también, digamos, ante alguna otra vez se quiere hacer una intervención humana para la restauración, se tiene que conocer esos aspectos de cada, sobre todo de las especies, ¿no? Su principal distribución y comportamiento y dinámica para no, digamos, ir en contra de la sucesión ecológica. Gracias, Geraldine. Les hago un segundo la pregunta. ¿Están viendo la diapositiva que dice perturbaciones naturales inducidas? No, ingeniero. No. ¿Y por qué no me dice? ¿En qué diapositiva está? Procesos Procesos ecológicos. Ay, chicos. ¿Y no me pueden decir? No sé, ahorita yo me he dado cuenta recién cuando lo he puesto en mi celular para ver quién está participando. Díganme, es mi internet, no es perfecto. ¿Ahora sí? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Entonces, le voy a jalar las orejas a Arlet, que como delegada no me dice nada. Vamos a ver, aquí, esta de acá ya la vimos. Bueno, esta de ciclos en materia y flujos de energía era lo que les estaba diciendo y esto es lo que vi en la diapositiva, ¿sí? Acerca de que los diferentes procesos que pasan la cadena trófica va a ser porque va a haber flujo de energía y flujo de materia. Les decía que el flujo de la energía es abierto gracias a la energía del sol, el ciclo de materia es cerrado, es gracias a él que nosotros vamos a tener los ciclos biogeoquímicos y la importancia de estos flujos de energía para un ecosistema por la alimentación que ya les comentaba. ¿Qué más comenté de la teoría jerárquica? De que va a ser utilizada para interpretar patrones y procesos en escalas temporales. Les decía que un ecosistema va a cambiar dependiendo del tipo de problema. Les hablé lo importante que es, pues, especificar para qué estás haciendo ese análisis, ¿sí? Si no sería algo infinito, o sea, no terminaría. Entonces, cuando se habla de analizar un paisaje, siempre tiene que haber un motivo, una razón, algo en específico que te estés planteando para su análisis. Y lo segundo, la escala espaciotemporal en la que se formula.
¿sí? Que es importante saber, pues, qué tiempo se va a tomar, si se va a hacer una comparación, ¿sí? A qué escala se va a hacer, etcétera. Y listo, esta es la diapositiva en la que estaba haciendo la pregunta que su compañera Yanela contestó, ¿sí? Acerca de Yanela o Geraldine, ¿quién fue, perdón? Geraldine, ingeniera. Geraldine, perdón, sus nombres se me hacen muy similares. Geraldine nos decía de que sí, ¿no? O sea, va a ser importante saber la distribución cuando ocurre algún tipo de perturbación. Pero no solo la parte de distribución en sí, y por eso es que preparé incluso esta unidad. Recuerdo que alguna vez me dijeron eso, bueno, yo no tenía material, pero comencé más o menos a prepararlo, porque me comentaron la importancia de reconocer los procesos en general fuera de la distribución, que vamos a ver al último en esta sesión, ¿sí? Esos procesos son importantes también identificar en cuanto a las perturbaciones que hay. Siempre va a haber perturbaciones, les decía, ¿sí? Va a haber perturbaciones que sean antropogénicas, pero también va a haber naturales. Eso es algo normal, ¿sí? Que siempre vamos a tener presente en un paisaje a lo largo de los años. Ya hemos hablado de los procesos geomorfológicos y todo lo que involucra. Entonces, las antropogénicas van a, como dice acá, dominar el paisaje, cambiar procesos ecológicos a nivel de paisaje. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza es tan inteligente que tiene esta parte que comentaba al comienzo de su sesión ecológica, tiene esta capacidad de resiliencia, ¿sí? Que muchas veces pues se ha visto hasta los mismos investigadores, todos los involucrados en ver lo que sucede, incluso a una escala in situ en el paisaje, pues se sorprenden al ver. Es más, o sea, los mismos restauradores de ecosistemas, su objetivo, pues, y uno de los principales es a veces la no intervención, o sea, simplemente, pues, ayudar a que solo el paisaje se recupere, ¿sí? Y esa es la gran diferencia con ir a un lugar y plantar árboles, que es lo que normalmente se hace. Entonces, pero para eso se necesita pues paciencia, porque las perturbaciones que hay van a afectar de distintos modos, y eso es algo que tienen ustedes que tener en cuenta. Por eso es que el SIG es sumamente maravilloso, porque te ayuda también a ver la parte, incluso lo que sucede abajo, la parte temporal, ¿sí? La parte de las cuencas y redes que ustedes han visto, la parte de especies, o sea, te permite pues ver todo a estas escalas de paisaje. Entonces, en cuanto a las perturbaciones también, pero tienes que conocer que si hay una perturbación, pues va a ser importante que veas qué procesos ecológicos puede estar afectando en ese paisaje, fuera de la misma distribución de las especies. Y también puede pasar de que va a haber unas nuevas interacciones entre especies. Esto de que es importante, ¿por qué? Y ha sido bastante estudiado en muchos artículos que también pueden revisar. Cuando sucede una perturbación, ¿sí? Como un incendio, por ejemplo, un incendio forestal provocado o natural, pero sucede, aparecen especies, ¿sí? Aparecen aves, por ejemplo. ¿Por qué creen que aparecen aves después de un incendio? ¿Quién me comenta? ¿Alguno? ¿Por qué creen que aparecen avecitas? Sí habrán escuchado, ¿verdad? Que hay incendios y aparecen. No es que sea tipo un desastre nuclear y no haya nada. Al contrario, o sea, la capacidad de regeneración de un ecosistema es bastante increíble. Entonces, ¿por qué aparecerán avecitas? Ingeniera, yo creo que más que todo no aparecen, sino que se las ve en mayor cantidad porque son las especies que han intentado como que huir del incendio y son las únicas capaces pues de volar sobre el incendio. No sé.
No, está bien de que, claro, las aves cuando hay un incendio comienzan obviamente a huir, comienzan a migrar a otros lugares, pero vuelven. No sé si alguna vez se han puesto a pensar en eso, o sea, vuelven. Es más, ¿por qué creen que en un lugar donde se quema todo, y se habrán visto especialmente en lugares aquí en nuestro país donde hay pues incendios, eh, pasa un tiempo y comienza a crecer a esas especies sin que nadie las plante? A ver, piensen, ¿por qué creen? ¿Porque van las aves a buscar nidificación al lugar? Lisel. Ingeniera, bueno, yo quería participar más con la anterior pregunta Sí, comenta. de por qué hay aves cuando hay un incendio. Es que, ingeniera, a veces dependiendo del lugar donde se inicia el incendio, pues, por ejemplo, si es que es en un bosque, en este bosque pues van a haber muchos animalitos pequeños que pues al estar huyendo del incendio, las aves, generalmente pues no se imagina un depredador, que pues está corriendo allí, todos se amontonan y pues es un buen lugar para encontrar comida para estas aves. Y pues se las comen. Muy bien, gracias, Lincel. Y justamente ese es el principal motivo, pero hay más. Daniel, a ver, coméntanos. Ingeniera, la capacidad de resiliencia que tienen las especies. Muy bien, gracias, Daniela. La capacidad de adaptarse a las mismas especies, ¿no? A un lugar también. Y justamente es lo que comentan sus compañeras. Las aves van a ser especies, y justamente si alguno de ustedes pues investiga en un ave, se dará cuenta lo interesante que son, ¿sí? Ellas obviamente buscan un lugar para nidificar. Eso es básico, o sea, ustedes lo han visto hasta si tienen un jardín en los arbolitos de sus casas o afuera, o las plantitas, los jardines, pues cómo van buscando un lugar donde nidificar, ¿sí? Eso es lo primero que una ave busca, un lugar donde nidificar. Lo segundo va a ser alimento. Ese alimento, las aves pues tienen la capacidad de poder volar, entonces van por su mismo instinto animal de conseguir alimento para ellos, para sus crías, a lugares donde no sea complicado conseguirlo. Ahora, dependiendo de la misma especie, que obviamente hay especies más especialistas y todo, la mayoría va a ir pues a lugares donde pueda recolectar de una manera rápida, recolectar semillas, y ellos mismos van a ser los que dispersan las semillas en un paisaje, y ese es el motivo muchas veces de que pues vuelva a regenerarse y vuelva a crecer, ¿sí? No solo en aves, obviamente hay otro tipo y se les llama por eso polinizadores. O sea, las aves son unos polinizadores. No sé si alguna vez lo han visto desde ese punto de vista, porque generalmente cuando dices el término polinizador se te viene a la cabeza una abejita, ¿sí? Más aún si las amas como yo. Entonces, polinizador, abejitas, pero no, también hay aves polinizadoras, hay otras especies de animales que también son polinizadoras porque cuando ellos pues comen y pasa por su tracto digestivo y en ese proceso, ellos van a también ser dispersores de muchas semillas, obviamente dependiendo de lo que coman, ¿sí? Entonces, estas perturbaciones, si se dan cuenta, también da motivo a que pueda haber nuevas interacciones entre especies. ¿Por qué? Porque justamente también, fuera de esto que les hacía la pregunta de las mismas aves, hay otras especies que también están en un lugar, aparecen en un lugar como escarabajos, entre otros insectos y otras especies y tienen algún tipo de interacción. ¿Por qué? Porque es parte de un ecosistema y es parte de la misma naturaleza y todo lo que tiene pues en un lugar determinado, ¿sí? Por ejemplo, acá les ponía, ¿no? Del mirlo, la curruca, el mosquitero, son aves que aparecen generalmente después de incendios forestales. Ahora, vamos a ver los procesos ecológicos que resumen, ¿no? Un poco lo que pueda estar pasando en un paisaje determinado. El primer proceso va a ser el de complementariedad,
¿sí? Ahora, cabe resaltar de que de esto hay mucha bibliografía, términos diferentes, es más, la bibliografía que de repente por ahí busquen, lean, va a ser en inglés y de repente traducido, pues da otros términos, ¿sí? Pero estamos viendo lo más general que se encuentra de acuerdo a ello. Por ejemplo, en el proceso de complementariedad, nos va a decir de que las especies necesitan alimento, ¿sí? Necesitan nidificar, como les comentaba, entonces necesitan un hábitat. Entonces, eso es en primer lugar. Pero para ello van a tener, pues, como lo que comentaba hace un momento, migrar, ¿sí? Migrar de un lugar a otro, entonces vamos a tener procesos de migraciones y vamos a también tener de que la alimentación suele ser distante de donde ellos nidifican, ¿sí? Eso de por sí es algo característico y muy característico en cuanto a las aves. O sea, sus lugares de nidificación, de anidación, va a ser distante a lo que ellos buscan. ¿Por qué? Por esa misma capacidad que tienen de buscar alimento, ¿sí? Ahora, no solo las aves, obviamente también otras especies, las mismas ballenas, tortugas, otro tipo de polinizadores, o sea, van a nidificar, reproducirse en un lugar y van a ir a otro lugar, pues, a poder conseguir el alimento, ¿sí? Obviamente, cuando hablamos a términos de una escala más pequeña, va a haber movimientos más frecuentes, ¿sí? O sea, va a haber movimientos que simplemente involucren que buscan alimento y regresen. Entonces, eso es algo normal, pero también hay que identificar, por eso, a qué nivel se está yendo. Les mencionaba de las mismas tortugas o de las ballenas, ¿sí? Se van a reproducir en un lugar, ¿no? Van a reproducirse en un lugar determinado y van a estar en otro cuando no se reproduce, ¿sí? Y este otro lugar va a ser un lugar distante. Entonces eso es muy interesante también. Luego tenemos el proceso de suplementación, ¿sí? Este proceso va a decir bastante en la capacidad de recursos que tiene un lugar y otro. Todos los lugares son diferentes. Entonces, ¿qué sucede? Unas especies va a comenzar a aumentar porque va a comenzar a tener muchos recursos en un hábitat vecino, como dice ahí, ¿sí? Van a encontrar, pues, de que en ese hábitat vecino van a tener acceso a muchos alimentos. Por ejemplo, un lugar, un campo, ¿sí? Una chacra, una zona de cultivo. Eso va a ser lugar para que muchas veces pues vayan especies para poder conseguir alimento, ¿sí? Y que están en zonas pues muy cercanas a ese lugar, a ese campo de cultivo. Entonces, y para eso se ponen barreras. Si habrán visto en muchos lugares, pues, bueno, acá no tenemos esta especie, pero habrán visto de que ponen unas barreras contra ellos, ¿sí? Ponen así, pues, como unos cercos para que no pasen, porque saben que existen. Nosotros, teniendo los mismos conejos u otras especies que también a veces afectan a los cultivos, entonces se coloca estos cercos, estas barreras para evitar, pues, su paso, pero igualmente muchas veces lo consigue. ¿Quién me da un ejemplo también de esta parte de suplementación? ¿Qué más puede ser? Ingeniera, ¿podrían ser, o sea, similar a esa especie, bueno, su comportamiento podrían ser los osos, que igual invaden como que las casas de otras personas por los alimentos que sacan de la basura y así? Gracias, Karina. Sí, en realidad también vamos a tener que hay especies osos, entre otros mamíferos que simplemente consigan alimento así, a veces en esta parte urbanizada, pero no siempre ahí, ¿no? También van a lugares que no es de repente su hábitat, pero ya es algo más frecuente y es más, su población va a aumentar.
Entonces, y eso es lo que pasa con las liebres. El mayor ejemplo es por los conejitos, ¿no? Lo que alguna vez hablábamos y les comentaba de que en Europa se les considera la peor especie invasora, ¿sí? Y hasta los mata. Entonces, ese también sería un ejemplo. Les decía que está en las zonas de cultivo y en los basureros. También este proceso ecológico se va a poder ver porque los basureros va a ser un punto de recolección para algunas especies. Por ejemplo, ¿qué especies serán? Las palomas. Ah, no, estas no son las gaviotas. Los mapaches. Pero está bien, gracias Antonella. Las palomas también, las gaviotas, ¿sí? Que son en la imagen. Entonces también vamos a tener que así, muchas veces se van a alimentar, más aún las gaviotas, o sea, es frecuente ver, en especial en las zonas costeras, que van a tener este lugar para buscar alimentación. Listo, acá vamos a ver un proceso que me gusta mucho, ¿sí? Es mi favorito, es bien interesante. Es más, cuando lo leí, recuerdo, lo leí hace bastantes años, y me pareció tan interesante que hasta me puse a ver, a leer así, yo que en ese tiempo todavía no era de meterme mucho a leer, en especial investigaciones tan tediosas, pues me puse a leer porque me parece muy interesante. Este proceso se llama el proceso de pequeños paisajes, efectos de pequeños paisajes, lo van a encontrar también con el nombre de efectos de vecindad, ¿sí? ¿Y cuándo va a ocurrir? Bueno, primero decir que van a depender de la forma del paisaje, eso es importante mencionarlo y por eso lo coloqué, porque obviamente los paisajes tienen formas diferentes, ya lo que ustedes han visto, ¿no? O sea, va a haber parches que van a ser pues pequeños y redondos y parches que simplemente van a ser ya casi desapareciendo o de manera vertical. Entonces, ¿qué ocurre en estos efectos? Cuando una población, ¿no?, está en un lugar determinado y es su hábitat, pero al costado, en otro parche, en otro paisaje, va a haber otra especie con su propio hábitat, es posible que algunas veces ocurra los efectos de vecindad. ¿Por qué? Porque vamos a tener de que puede esta especie habitar o dejarse cuidar por la otra. ¿Cómo así? Y este ejemplo por eso se los ponía. Va a haber aves como este pichón de tordo, que es este negrito de aquí, que van a verse alimentadas por otras, ¿sí? Este de acá de la derecha, que bueno, es un Zonotricha capensis y que lo está alimentando. Vemos que lo está alimentando tal cual en la imagen. Esto no sucede porque el Zonotricha es buena gente y lo quiere alimentar. No, no sucede por eso. En este efecto se va a ver bastante lo que es las madres nodrizas, ¿sí? Lo pueden buscar y pueden leer bastante de ello. ¿Cuándo ocurre este proceso, este efecto de las madres nodrizas dentro de estos pequeños paisajes? Cuando se parece, ¿sí?, o la especie pues lo llega a considerar y a criar, ¿no?, especies que nacen no siendo de su misma especie, como ocurre con este de aquí, ¿sí? Entonces, eso es parte y es un proceso pues que los investigadores y los que han investigado bastante en otras especies que también ocurre lo mismo, no se explican a detalle, porque simplemente ocurre. ¿Y qué sucede? Muchas veces la otra especie pues va a ser la que más comience ya a invadir ese lugar, ¿sí? Y por eso se dice que acá se va a ver un claro ejemplo de lo que es los efectos de borde. Recordemos que los efectos de borde hemos dicho que va a depender de la misma
forma que tenga el paisaje, cuántos parches, cuánto se va reduciendo el parche y todo. Entonces, aquí sucede eso. Vamos a tener que una especie pues va a aprovecharse de otra para buscar alimentación, pero obviamente una vez que ya está alimentada y crece, pues se va, ¿sí? Se va. Entonces, eso pasa con los mismos huevitos que hay en un nido, ¿sí? Ustedes están observando estos de acá, que es de una especie, y luego ven este de acá, que es de un color un poco diferente, pero simplemente, ¿qué pasa? No es que el huevito haya saltado hasta ahí, obviamente pasa que la especie deja su huevo ahí, o sea, hace que este proceso de nidificarlo lo haga esta madre nodriza que les comentaba, ¿sí? Y eso sucede, o sea, por ejemplo, esta imagen de acá que les estoy mostrando, que es de otra especie, es el cuco común o el Cuculus canorus, que va a ser criado por lo que es el Acrocephalus cirpaceus, ¿sí? Que es este de aquí. Entonces, que vemos que lo está alimentando y vemos que es hasta más grande que él, pero sí, es real, ¿no? Es real, o sea, esto sucede. Por eso les decía que este proceso para mí es muy interesante. Entonces, aquí abriré a que me comenten. ¿Qué opinan? A ver, coméntenme. ¿Qué opinan de este proceso? Ingeniera, ¿se me escucha? Sí. Ingeniera, yo tengo una duda. Y a la vez he visto estos casos, pero también había un caso tipo raro, como que depositan, digamos, lo mismo proceso de depositar un huevo en el otro nido, pero al nacer se alimenta de la madre en tipos de lagartos, no sé. ¿Es algo parecido o cuál sería el proceso? Exacto, muy bien Luis y gracias por tu ejemplo. Claro que todo no es pues felicidad como este que estoy comentando, este caso de aquí. Ocurre también lo que menciona su compañero, que obviamente pasa lo mismo, ¿sí? Se da este proceso ecológico de efectos de vecindad, porque obviamente es un lugar donde es cerca, ¿no? Donde sabe la especie, tiene ese instinto de saber que ese lugar pues va a simplemente depositar el huevo y sí puede ocurrir eso. ¿No? Lo que menciona su compañero. Obviamente ahí quien va a triunfar es la otra especie. Muy bien, ¿qué más? A ver, coméntenme. ¿Qué más? ¿Alguno alguna vez ha leído algo diferente? ¿Sabían de esto? ¿No sabían? A ver, Macarena. Sí, ingeniera, yo más que todo quería comentar porque una fase estudiamos esto con el profesor Arenazas y nos presentó el ejemplo de madres nodrizas de un cactus que me parece que era el Camponatus, no sé si es que así se dice, que tenía este tipo de relación con insectos que eran las hormigas. Muy bien, gracias Macarena. Exacto, también vamos a tener que no siempre este efecto va a ocurrir entre fauna, especie de fauna y especie de fauna. Muchas veces también es con alguna especie vegetal, ¿sí? Por eso es que justamente este efecto de vecindad y que de repente ustedes hasta lo han estado viendo con otro tipo de objetivo o por ejemplo con el lado de la misma simbiosis que puede existir, que es parte de un proceso y se habrán visto, ¿no? Los procesos de simbiosis, competencia y todos ellos, que también son procesos y también son importantes. Este específico de acá, ¿por qué lo comento? ¿Sí? Y es más, su compañera, qué bueno que lo comentó para que sepan, ¿no? ¿Por qué lo estamos viendo? Porque este proceso, esta simbiosis o este efecto que les comento de estas aves o el de que su compañero comentaba, también se puede ver como un efecto de vecindad de paisaje.
o sea, está relacionado al paisaje, porque esto que ocurre muchas veces es porque los parches que se han generado, ¿sí? Han tenido un efecto de borde. Entonces, al ocurrir eso, vamos a tener de que la especie pues necesita buscar un lugar de nidificación, un lugar para alimentación, un lugar de reproducción de una manera más rápida, de una manera más pronta. Y eso es lo que ocurre con estos 4 procesos que estamos viendo, ¿no? Por eso les estamos viendo, porque son procesos importantes a escala de paisaje, ¿sí? Obviamente no es algo que se puede ver a través del GIS, pero que es que ustedes lo tienen que saber, dependiendo obviamente del objetivo que tengan. Muy bien, ¿alguien más quiere comentar algo de esto? Listo, seguimos entonces. Por último, vamos a ver este proceso que es conocido como las relaciones de sumidero-fuente, ¿sí? O source-sink, que va a ser cuando en un paisaje determinado, en un hábitat determinado, va a haber un donador y un receptor, ¿sí? También conocido como relaciones donador-receptor en alguna bibliografía. ¿Qué ocurre en este tipo de relación o proceso? Vamos a tener que va a haber hábitats productivos, ¿sí? Nosotros tenemos muchos, más aún en Perú, vamos a tener muchos hábitats productivos. Ellos van a ser los que van a ser llamados donadores, ¿sí? ¿Por qué? Porque van a tener muy buenas condiciones de suelo, van a tener una buena condición de humedad, el clima es el ideal, entonces van a ser como fuentes, ¿sí? Van a ser hábitats que se consideran fuentes, se consideran donadores de muchos otros individuos que obviamente pueden estar simplemente migrando, que pueden estar pasando por ahí y que van a ser obviamente los receptores o los sumideros, ¿sí? Ahora, nosotros vamos a tener también hábitats, receptores o sumideros, y estos hábitats obviamente no van a durar. ¿Por qué? Porque todos los que habitaban ahí van a comenzar a migrar, entonces la misma reproducción que ocurra en el lugar va a ser insuficiente para poder mantenerse, ¿sí? Entonces, en el caso de los anteriores que mencionaba, de estos que menciono, van a ser hábitats que si bien es cierto, aparte de que no van a estar mucho tiempo y donde la reproducción va a ser insuficiente, van a ser un medio de lo que sucede, va a ser una causa de que los hábitats productivos pues comiencen a llenarse, comiencen a recibir más de estos de las especies que salen de estos hábitats receptores o sumideros. ¿Y qué más? Nosotros vamos a tener de que en un paisaje determinado va a haber relación en estos dos tipos de hábitats, ¿sí? No va a ser algo tan estudiado, pero es importante saber de que obviamente hay especies, y ya lo íbamos mencionando, de que van a tener una capacidad de resiliencia y muchas veces va a ser fuerte, va a ser importante. Entonces, ese hábitat, si puede todavía ser medio de subsistencia o puede ayudar a una especie, claro que sí, y justamente esas son especies que son estudiadas, que hacen muchos análisis de ellas, porque a pesar de lo que puede estar sucediendo, pues tienen esta capacidad de adaptación bastante alta, ¿sí? Ahora, ¿por qué les coloco esta imagen? Porque, por ejemplo, cuando existe la caza, ¿sí? En una determinada especie, ustedes saben que hay también cotos de caza, o sea, hay sitios donde se puede hacer este tipo de caza y es legal. Y
va a también ser parte de crear este tipo de situación de hábitat, de un hábitat donador-receptor, ¿sí? ¿Por qué? Porque vamos a tener de que este hábitat va a poder recibir a unas especies que en un momento determinado al ocurrir este proceso de caza, pues se están desplazando, ¿sí? Y eso ocurre también. Entonces, miren, con algo tan puntual o tan, que es parte de todo el mundo, en especial hay países donde se hace aún más, ¿sí? La caza de especies y es más, incluso más legal, hace que pase este tipo de proceso, ¿sí? O sea, hace de que un hábitat se convierta en un hábitat receptor. Entonces, pero las condiciones obviamente comienzan de repente a verse influenciadas por lo que va sucediendo. Entonces acá les pongo, igualmente les estoy dejando un documento donde pueden leer aún más de este tipo de proceso porque involucra muchas cosas, desde el hecho de que vamos a tener hábitats que van a ser la fuente, ¿sí? Y vamos a tener que van a formar incluso quizás otras fuentes, otros parches de fuente. Y este es un claro ejemplo de lo que pasa en un paisaje. O sea, podemos tener un paisaje, se da un proceso de fragmentación, pero va a convertirse otro parche todavía en una fuente, ¿sí? Pero también vamos a tener estos, parches que van a ser considerados sumidero por este tipo de cosas que les comentaba, ¿no? Por ejemplo, de caza u otra cosa muy puntual que exista. Entonces, al existir, de repente va a hacer de que las especies que están aquí, pues comiencen a desplazarse por acá y por acá, pero va a ser algo temporal, porque aquí no hay, pues, la comida o las condiciones que había en su hábitat fuente. Entonces, al no haber, pues simplemente regresa. ¿Sí? Y eso es lo que pasa y por eso están muchas veces las mismas flechitas de acá. Pero ¿qué sucede? Que cuando es muy pequeño, muchas veces ya no puede regresar o ya se acostumbra ya lo que les mencionaba de la capacidad de resiliencia que muchas veces se tiene. Es más, dentro de este proceso de lo que es sourcing, vamos a tener que puede ocurrir otros procesos como los primeros que andábamos mencionando, por ejemplo, el de complementariedad, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchas veces se va a tener su capacidad de nidificación en uno, ¿sí? Su capacidad reproductora y la alimentación quizás buscar en otro. Pero ya cuando comienza a haber más especies, comienza a haber los procesos de competencia, entre otras cosas, claro que muchas veces una especie pues va a ser la que sea ganador en el lugar, ¿sí? Entonces, eso es en cuanto a ese proceso ecológico del sourcing. Listo, acá voy a hacer una pausa de 2 minutos para que se estiren, para que vuelvan a mí, si es que se estaban yendo y ya estaban viendo su celular, su Facebook. Entonces, mientras se estiran y toman agua y ya volvemos con esta última partecita que ya casi acabamos.
Bien, chicos. Continuamos. Que como les decía, esto ya es lo último del día de hoy. A ver, creo que no les he compartido. Listo, ahora sí. Sí se puede ver, ¿verdad? Sí, ingeniera. Listo. Entonces, ahora sí vamos a puntualizar el tema de la distribución de especies. Y como ya el mismo nombre lo dice, pues va a ser la manera en que están distribuidos los individuos de una población en un espacio y en un momento determinado, ¿sí? Ustedes ya lo han visto en esta última práctica del curso, en prácticas, y han visto, ¿no? Cómo es el que se puede distribuir una especie. Ahora yo les decía, y si los que de repente no me escucharon, les decía de que en cuanto a distribución de especies, nosotros vamos a tener mucha data, ¿sí? Muchas bases de datos que nos pueden proporcionar nosotros mismos, que vamos a armar un tema de distribución. Hay muchas tesis de investigación en cuanto a distribución de especies, entonces es algo bastante amplio, ¿sí? Y es algo que está en constante actualización porque también necesita verse en especial en cuanto a estudios de paisaje, lo que ocurre con diversas especies, ¿sí? Por ejemplo, actualmente yo estoy tomando parte también de ver este tema en cuanto a una especie de forestal que ya les he comentado, que es la queñua, y que justamente tengo que ver esta parte de distribución. Y eso obviamente se hace a través de espacio de análisis espaciotemporal y se hace a través también de trabajo en campo. Entonces, ese tema de distribución de especies es muy interesante. Ahora, en cuanto a patrones, ya ustedes mismos han visto los diferentes patrones que hay en un paisaje determinado, si es de donde más puede venir este término de patrón, pero también en distribución de especies se habla de patrón de dispersión, ¿sí? Con un determinado grupo de especies, ¿sí? Por ejemplo, el patrón de distribución uniforme se va a generar por la competencia severa entre los individuos. Entonces, ¿qué tipos de distribución hay? ¿Sí? Vamos a tener la uniforme, que es así de simple. Y es más, esto ya lo han visto en ecología de poblaciones, así que lo vamos a recordar. La distribución uniforme, que obviamente es como su nombre lo dice, de una manera más uniforme. La aleatoria, que es así, de manera pues random. Y la dispersión agrupada. Esos son los tres tipos generales que va a verse de distribución de especies. En cuanto a la distribución uniforme, acá les pongo una lámina para que la recuerden y para que sepan lo que involucra. Por ejemplo, nosotros vamos a tener que se van a distribuir pues de manera regular en un determinado espacio, pero no solo es la parte de los mismos animales, ¿sí? Como estos alcatraces o los pingüinos. También vamos a tener especies de parte de flora, ¿sí? Especies forestales, de que por el mismo hecho de la misma competencia que pueda haber, las amenazas que hay en ese lugar, va a haber algunas que van a secretar toxinas, como dice acá. ¿Para qué? Para inhibir el crecimiento de otros individuos en las cercanías, ¿sí? A eso se le llama la alelopatía, que sí deben recordar haber visto. Esto lo comento y se los coloco porque eso justamente es motivo de que muchas especies pues estén así, distribuidas de manera uniforme, porque no permiten de que ingrese otro tipo de especie a su distribución, ¿sí? Y es interesante, o sea, a quien escoja ahora en la tarea que ya saben que es sobre una determinada especie, se trata de que ustedes puedan plantear y que puedan analizar esa distribución que tiene. La segunda, la aleatoria, la random, es al azar, como decía, no van a tener un patrón predecible,
Pero también vamos a tener, y darle importancia, y por eso les coloco, a la parte de dispersión de semillas, por ejemplo, ¿sí? Que puede ser por polinizadores, como comentaba, por el mismo viento. Entonces, ese tipo de distribución también pueden ustedes expresarlo, porque pueden elegir una especie de flora o de fauna, como deseen. Entonces, si escogen en cuanto a una especie vegetativa, claro que tienen que hablar muchas veces del término de propagación de la especie, y justamente está dentro muchas veces de la distribución aleatoria, ¿sí? Y la distribución agrupada, que como su nombre lo dice, pues van a ser las que forman grupos y que puede ser desde los mismos cardúmenes de peces o también algunas aves, ¿no? Que toman este tipo de distribución, ¿sí? Esos son los 3 tipos de distribución, chicos, era para recordar un poco. No sé si tienen alguna pregunta, sino ya para comentarles un poco más de su trabajo. Preguntitas, preguntitas. Listo, entonces les comparto de su trabajo, ¿sí? El trabajo es como ya les mencionaba desde la semana pasada, ¿sí? Incluso Arlette se comunicó conmigo que hubo inconveniente para que se agrupen y volví a generar el link, ¿sí? Imagino que ya todos se han agrupado, si no, bueno, al final de la clase me comenta. Y es para hacer este trabajo, ¿sí? Se van a trabajar en equipos de 6 personas, me parece que va a haber uno de 7 o uno de 5 o algunos de 5, no lo sé, no hay problema por ese lado. Uno de ellos sube la tarea al Blackboard, como ya saben. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Primero, tener en cuenta de lo que he explicado hoy día, que espero que me hayan escuchado, porque es importante para poder hacer su trabajo. Ahora, vamos a tener, y les coloco aquí, de que ustedes pueden escoger cualquier especie de cualquier grupo taxonómico de nuestro país, ¿sí? Pueden escoger cualquier especie. A ver, un segundo. Ya. ¿Tiene que ser de nuestro país? Sí, ya les dije, cuando me hacen esa pregunta les digo, sí, ¿dónde vives? En Perú. Entonces tienen que ser de Perú. Van a escoger esa especie y van a realizar un análisis de la importancia de su distribución de la especie para su conservación dentro de la ecología del paisaje. Lo que tienen que hacer es una revisión bibliográfica, ¿sí? Aquí enfóquense en hacer esa revisión. Ahora, me adelanto a que puedan preguntar, ingeniera, yo voy a escoger una especie de Perú, si estoy escogiendo, no lo sé, incluso a poner ejemplo, Polylepis rugulosa, ¿sí? Laqueño de Arequipa. Y esa especie, pues, no hay bibliografía de esa especie aquí, pero sí he encontrado en Chile, ¿sí? O he encontrado en Argentina. Entonces, 2 artículos acerca de ella. ¿Puedo tomar en cuenta esos artículos para su distribución y para el análisis que voy a hacer? Claro que sí. O sea, a veces, lamentablemente, no es novedad decir que nosotros en el Perú no tenemos mucha información, quizás a veces en cuanto a la parte de artículos científicos publicados, porque eso es lo que tienen que principalmente decir. Es más, les pido, si no me equivoco, por aquí. Ay, no, me olvidé. Ah, sí, aquí. Deberá tener mínimo 2 artículos científicos de bibliografía, pero son 2 artículos, no 2 bibliografías, por si acaso, o sea, 2 artículos que ustedes los citen. Ahora, pueden tener fuera de esto, claro que pueden tener, no sé, pues encontraron esa información en la página de Greenpeace o encontraron esa información en una página de botánica que hay en el Perú. Entonces, perfecto, o sea, pueden tomar como parte de su bibliografía. Es más, la bibliografía es puntual, pero no significa que solo van a tener 2, ¿sí? Entonces, también lo pueden tomar en cuenta.
El contenido puede ser texto, imágenes, debiendo contener los nombres en la parte superior o inferior del documento sin carátula, ¿sí? Lo ponen arriba, así como yo suelo poner aquí, o lo ponen abajo donde deseen, pero que no les ocupe espacio porque se les pide que debe tener máximo 2 hojas lo que ustedes van a hablar de esa especie, ¿sí? Ahora pueden tener una más imágenes, pueden poner, eso es parte de prácticas, ¿sí? De que ustedes han hecho en prácticas con una especie, pero pueden, si desean, incluso usar o también hacerlo acerca de una especie en el GIS y su distribución, ya sea con el GBIF o con otra, el GBIF o otra base de datos. Entonces también pueden hacerlo, ¿sí? Y les coloco que deben presentar el archivo en PDF y en Word, ¿sí? ¿Por qué lo comento? Porque a veces con esos mapas que pueden colocar, cuando lo convierten en PDF no veo nada. Entonces, me gustaría que por favor puedan subirlo en ambos. Ahora, si me dicen, no, ingeniera, en Word va a salir fatal porque se mueve todo y todo. No importa, pero lo suben, entonces ya si yo quiero agrandar la imagen o ver algo en específico, y además que obviamente su archivo va a pasar por el Safe Assign y a veces no lo reconoce el PDF. Entonces me suben los dos, por favor, ¿sí? Y bueno, la rúbrica que les coloqué, que es en cuanto a contenido y precisión, 8 puntos, la originalidad y creatividad 3, la redacción y ortografía 3 y la bibliografía 6, ¿sí? Listo, chicos, ¿alguna pregunta de eso? Ah, el video que les decía es este de acá. Por si acaso, es un video que está en inglés, ¿sí? Está en inglés y yo le he puesto, por ejemplo, aquí, porque quería mostrarlo ahora, los subtítulos. Cuando ustedes lo abran, no va a tener. Entonces, sí saben, ¿no? Por si acaso lo digo, si alguien no sabe y después diga, ah, la ingeniera nos ha puesto un video en inglés que no entiendo nada. Entonces, sí se puede poner. Si ustedes ponen subtítulos y le ponen español y listo. Eso me falta subir el link aquí y la clase del día de hoy. Pero bueno, ¿alguna preguntita, comentario? Sino para comenzar a decirles qué es lo que van a hacer estos 15 minutos que quedan. Pues van a hablar con su grupo, ¿sí? Van a hablar con su grupo y van a ver qué especie van a elegir. Y la tienen que escribir por el chat de acá, de esta sesión, ¿sí? Lo que se trata es de que no repitan especies y por eso es que estamos dando estos 15 minutos para que puedan colocar qué especie va a elegir su grupo, ¿sí? Entonces, pueden salirse, poner en hold esta sesión o pueden simplemente hablar por WhatsApp si ya tienen su grupo y vayan pensando qué especie elegir. Ahora, las especies, como dije, puede ser de cualquier grupo taxonómico. Entonces, grupos taxonómicos hay muchos. Así que, o sea, no solo todo es pues, animal y planta. O sea, también hay otros organismos que se quieren tomar en cuenta también. Listo, chicos, nada de preguntas, ¿no? Todos tienen muy claro. Entonces, para que comiencen a pensar, mientras más rápido, solo un integrante del grupo es el que va a publicar el nombre de la especie que han elegido. Solo uno, ¿sí? Por este chat, vuelvo a repetir. Entonces, colocará grupo 1, si son el grupo 1, y su especie, ¿sí? Grupo 2 y su especie, y así lo van colocando. Tienen 12 minutos, así que comiencen a pensar. Me van consultando si quieren también cualquier cosa, opinión, etc.
Chicos, no veo ninguna especie. Quien no ponga su especie simplemente es que no va a realizar el trabajo. No sé si están pensando todavía. Colocar el nombre científico y común, por favor, porque falta que de repente alguien ponga el común sin saber que el compañero puso el otro. ¿Sí? Nombre científico y nombre común. Y todos ya tienen grupo, ¿verdad? Imagino que ya saben bien su grupo. A ver, voy a entrar para ver. Hay 9 estudiantes que todavía no están. Me pueden comentar si desean que los ponga. Por ejemplo, Joan Miguel Ángel Castro. ¿En qué grupo estás? Porque estás sin grupo. Sí, recién me estoy integrando ahorita. ¿Pero ya tienes? Avísenme cuando ya tengan su grupo. Todavía aún no he visto, ya no tengo, no sé si me puedo unirme. Sí, por favor, chicos, tienen que tener su grupito antes de que acabe la clase. O Sheila Guzmán, no sé si está presente, tampoco está en ningún grupo. Carla Maza, tampoco. Ángela Pinto, Leslie Rodríguez, Daniela Tunquipa y Angie Masi. A ver, voy revisando. Ya tenemos del grupo 5, del grupo 13, del grupo 9 y del grupo 2. 4 grupos ya nos han puesto. Diana, tú has puesto Sonotrichia. ¿Qué es Sonotrichia? Hay muchas. O sea, tienes que elegir la especie. Ese es el género. A ver, ¿qué más? Bueno, ya queda, chicos, pocos minutos. Colocarán en el chat, imagino. No sé, daré unos 20 minutos más en lo que comienza su otra clase, ¿sí? Para que coloque. Recuerden que no se puede repetir la especie. Entonces, si un grupo que no ha colocado nada o no me prestó atención y coloca la misma especie que ha colocado Lisette, ¿sí? Del oso de anteojos, por ejemplo, simplemente ese grupo pues va a tener 0 por no prestar atención a las indicaciones dadas en clase, ¿sí? Ya chicos, los dejo entonces. Prepárense muy bien o lean bien para su semana de evaluaciones, en especial en las asignaturas, que bueno, en esta asignatura. Les aconsejo también hacer a tiempo sus trabajos. Por ejemplo, este de acá, les voy a dar en realidad yo les voy a dar hasta el día domingo, ¿sí? Hasta el domingo 6. Lo puedo poner como siempre dando una semana hasta el 8, pero se supone que lo tienen pues que terminar antes de sus evaluaciones. Entonces, son varios en el grupo, no va a ser complicado. Este trabajo lo pueden terminar si lo hacen bien y si todos están reunidos y se reparten, bien lo pueden hacer en 1 hora, 2 horas, ¿sí?
Ya chicos, gracias Talía, también he leído, y Lisette tu grupo, ¿sí? Bueno, acabo de leer, Lisette, ¿tú eres del grupo de Leonardo? ¿Estás, Lisette? Quisocala. No, ingeniero. Han colocado la misma especie del grupo Leonardo, ¿o no? ¿O es otro? Son diferentes, ingeniera. Ah, sí, el tuyo es el de... Sí, es diferente, perdóname. Muy bien. Listo. El grupo 11, me estaba confundiendo, perdóname, Lisette. Talía, porque yo decía he leído igual. Talía, tienen que escoger otra especie, porque su grupo de Lisette ya escogió esa, ¿sí? Entonces, escoger otra especie, por favor. Ingeniera, disculpe. Mario, Sí, Stacy. el día domingo le mandé un correo respondiéndole el correo que me había mandado. No sé si podría revisarlo. Si me lo has mandado el día domingo, hija, supongo que sí, lo revisaré en la semana. Sí, bueno. Ajá, gracias. Sí, no te preocupes. Listo. Entonces, ya sabe el grupo 11, cambiar de especie. Miren lo que están escribiendo sus compañeros, por favor, para que no repitan, ¿sí? Hay tantas especies, por ejemplo, bueno, estoy dejando igualmente pasar lo de Leonardo, el grupo 5, que bueno, puso primero, y Lisette del grupo 10, que si bien es cierto son dos especies diferentes, pues en cuanto a temas de distribución, no creo que sea tan diferente, pero bueno, como lo han puesto, lo voy a pasar. Listo, chicos, muy bien. Gracias por su atención, muchas gracias y nos vemos de acá